Y bueno, pues es momento de continuar con el análisis. Vamos con Jorge Silva en el proyecto Con Idea para que nos hable sobre esto, sobre este paro, sobre el retroceso en estas acciones inconstitucionales, cuántos años nos va a llevar a recuperar y sobre todo también vamos a hacer un amplio análisis, continuar con el análisis de las implicaciones internacionales y directamente cómo pueden afectar y ya están afectando a la economía mexicana pues en esta bravuconada, directamente vamos a decirlo de esta forma, del presidente en contra de Estados Unidos y Canadá. Es todo un tema. Jorge, adelante, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jorge Luis? Muy buena tarde, un saludo a ti y a todo el auditorio. Pues ahí ya está el preámbulo, Jorge, de lo que nos vas a estar platicando hoy. Así es, Jorge, lo mencionaste bien. Mira, los retrocesos institucionales que estamos teniendo van a costar años de recuperación. Eso lo mencionó el ministro Javier Lainez Potisek en una entrevista recientemente. ¿Y cómo es que se liga esa parte, Jorge, de la reforma judicial y de todas las reformas que quieren estar haciendo con una relación comercial? ¿Cuál es el tema económico en esta parte? Estamos en un punto, Jorge, analizando la parte de la reforma judicial donde prácticamente un puesto por examen, por méritos, por experiencias, para impartir justicia, quizás se acabe, se elimine esta parte. Un saludo, Jorge, y una solidaridad a todas las personas que estaban hoy ahí en el crucero del Poder Judicial, Jorge, que hacen sus mejores esfuerzos para proponer y para decir a la ciudadanía cuál es el tema que están encabezando o que vamos a encabezar todos como sociedad. En este mismo marco, Jorge, el presidente hace una llamada pausa, un tema, por decirlo menos curioso, una pausa con nuestro principal socio comercial. Al presidente, Jorge, creo que le sigue ignorando que esta relación con Estados Unidos solamente hay 2.300 millones de dólares, Jorge, de intercambio que está en juego entre los tres firmantes del Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos y Canadá, que además, Jorge, viene una revisión tripartita en el 2026 y que estamos sembrando un escenario, Jorge, que yo creo que no va a tener muy buena cosecha en estos temas. Y me explico un poco mejor. Estados Unidos ya reaccionó, sí, ¿por qué? Porque en los temas de diagnóstico, es decir, qué es lo que está pasando en el Poder Judicial, nos encontramos con con los mismos temas que se analizaron este sexenio de política pública, de que no hay diagnósticos. Es decir, lo que hacen o pretenden hacer en el Poder Judicial, Jorge, no afecta a los temas que nosotros de a pie tenemos, no afectan policías municipales, ministerios públicos municipales, estatales, se va directamente a la cabeza, a los jueces, a los magistrados, por decir que son corruptos y que son imparciales, Jorge, que son parciales, perdón. Entonces, esa es la protesta principal y es lo que pone focos rojos en Estados Unidos. En este tema de diagnóstico, Jorge, tenemos solamente una narrativa dominante que tanto hemos hablado. Solamente son corruptos, hay que cambiarlos, son corruptos, hay que eliminarlos, pero no resuelve un tema de justicia a nivel nacional. Ejemplos sobran de que se hacen las cosas sin diagnóstico, desde el aeropuerto, Jorge, desde el tema del crimen organizado, de delincuencia organizada en el CIDE, de los investigadores, la corrupción de los contratistas, etcétera, y nada se ha comprobado. Es decir, tenemos un escenario nuevamente entre la narrativa dominante y la realidad. Ahora, ¿cómo lo movemos a la parte de Estados Unidos? Tres elementos, Jorge, auditorio, que considero importantes. El primero, hay que concentrarnos ya en que son 33 días lo que les falta al presidente y las consecuencias que vamos a tener, que son cada vez más complicadas para el gobierno que entra. Las relaciones económicas y políticas que tenemos ahorita con Estados Unidos no son nada buenas, están en una franja muy compleja y sobre todo es una franja, Jorge, gris, donde no se sabe qué es lo que va a pasar. El segundo punto, Jorge, si estas reformas planteadas hay que analizarlo bien a detalle, si son contrarias a los tratados internacionales. Es decir, estamos por desaparecer 7 o más órganos autónomos, entre ellos, solo por mencionar uno, la CRE, la Comisión Reguladora de Energía. Ojo, Jorge, en la parte de los tratados internacionales exigen que en la parte energética sí haya reguladoras, en este caso autónomas, que pueda tener o donde alguien pueda acudir para alguna controversia.
tu gobierno las estás quitando, por lo tanto puedes estar entrando en violaciones de los mismos acuerdos por los que se hicieron en los tratados internacionales. Es decir, estás negociando o estás diciéndole a tu socio, que en este caso es socio país, que tú no vas a tener contrapesos y que tú vas a decidir y que tú tienes la Cámara de Diputados y de Senadores prácticamente controlada y que vas sumado al Poder Judicial también. Por lo tanto, la impartición de justicia soy yo. Ese es el mensaje. Y el tercer punto es, ya que las empresas, Jorge, las empresas extranjeras, les está preocupando, y de aquí viene, todo es un tema económico, Jorge, todo es un tema de dinero, dijeran los clásicos. Les preocupa, sí, una reforma judicial donde, imagínense pensar que tienes una demanda, que tienes un esquema donde vas a entrar a negociar o vas a entrar a un tema de arbitrajes ya judiciales, donde el piso no sea parejo y donde no tengas cómo defenderte. Ese es un tema muy delicado que el presidente, en mi opinión, sí calcula. No es un tema de que haya enloquecido, ¿no? Yo creo que es un cálculo perfectamente hecho para poner en este mes que llega todas las reformas que no pudo meter en los primeros 3 años y que se le complicaron en los siguientes 3, y que dejará una bomba de tiempo para alguien que, híjole, no ha alzado la voz como se pretendiera. Sí, en efecto, pareciera que secunda, pero levanta la mano un día y otro no. Por lo tanto, no tenemos cierta claridad de lo que va a pasar. ¿Cuál es un error aquí, Jorge? Yo creo que es un error y la gente diplomática, la gente que es especialista en los temas México-Estados Unidos lo dice. Uno, que no podemos ver ya, Jorge, un conflicto como este, como si estuviéramos en el siglo XIX. Hay un tratado internacional, Jorge. Estamos en el siglo XXI, hay un tratado internacional, hay socios comerciales, hay un intercambio comercial. 85% más de nuestras exportaciones y nuestro intercambio es con Estados Unidos. Somos su principal socio comercial porque estamos compitiendo con China en ese aspecto. Por lo tanto, no podemos ver una política aldeana donde una carta nos altere prácticamente toda la soberanía. No es un tema de soberanía, es un tema económico. Y Jorge, para ser justos, nosotros, me refiero a nosotros como gobierno mexicano, también exponemos nuestras diferencias cuando, por ejemplo, ellos hacen un tema de migración que no nos gusta. Nosotros opinamos, sacamos comunicados de prensa, nos desgarramos todas las vestiduras para criticar las políticas de los americanos y jamás nos han acusado de un tema de soberanía. ¿Por qué? Porque somos los socios. Creo que hay que comportarnos como país a la altura también que ellos se comportan, y sí, no significa que tengamos que ceder en todo en el parte de comercio, pero sí sentarnos en la mesa a dialogar. El problema es que prácticamente estás cancelando el diálogo. ¿Qué es lo que hace esta, híjole, por decir simulación de que vamos a pausar? Jorge, pausas una relación con la embajada, que es el principal representante del país. O sea, no es una persona la que lo dijo, es una persona que representa los intereses del país, tanto económicos como políticos, en medio de, nuevamente, la eliminación de órganos autónomos, en medio de un problema que tenemos con el maíz genéticamente modificado, Jorge, que también se puede entrar en controversia, en medio de un problemón en temas de energéticos donde las empresas públicas son preponderantes en este sector y donde se cancelaron todas las subastas a inicio de sexenio, que ha generado mucha controversia porque se niega la inversión en este sector, en medio de algo que cacareaban todos, que es el nearshoring, Jorge. Entonces, algo que supuestamente iba a ser la panacea para México, estás contrariando con estas simples declaraciones, y algo que no hay que dejar de vista en medio de un tema de migración. Por lo tanto, el poner en pausa, por demás ridículo, Jorge, es arriesgado y es totalmente fuera de proporción ante lo que está haciendo el presidente en este último mes con las declaraciones de Estados Unidos. Estados Unidos, Jorge, siempre lo hemos dicho, no es una relación de amistad, no es una relación de amor, no es una relación de que somos vecinos buenos, es una relación de intereses, y así hay que tenerlo en claro, y si ellos ven que los intereses económicos pueden ser afectados por decisiones, en particular con la reforma judicial, que ojo, la respuesta del embajador dijo, no es que estemos en contra de una reforma judicial, estamos en contra de la que pretenden hacer en términos de elecciones de los jueces, que lo dejó decir. Se meten porque son los socios y se meten porque
también tienen como socios derecho a opinar. Nuevamente, no es un tema de soberanías, es un tema económico, Jorge. Ahora, no compartir una idea con los socios es muy común y creen ellos, y aquí termino, creen ellos que los objetivos de esta relación con las condiciones de democracia que quieren, con las condiciones de justicia que quieren y con las condiciones de libre comercio que quieren, probablemente no se vayan a cumplir con todas estas reformas. Ojo, son 33 días muy complejos que vamos a tener, pero sobre todo, Jorge, yo no lo veo así, no es el fin del sexenio del presidente, es la culminación de lo que quiso hacer, que probablemente le dé más continuidad en el aspecto público si es que la nueva presidenta no quiere hacer una separación total, Jorge. Pues todavía va a haber bastante que ver y analizar, Jorge. Excelente tu punto el día de hoy. Vamos a estar contigo la próxima semana a ver qué nos deparan todas estas cosas y sobre todo ya para la próxima semana con ya la nueva legislatura al frente de este país que bueno, pues vamos a ver a dónde vamos a ir a dar. Pero bueno, Jorge, como siempre, muchísimas gracias. Vamos a estar contigo la próxima semana. Gracias a ti, Jorge. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Recordar que los legisladores los tenemos muy cerca y acabamos de votar por ellos, Jorge. Muy buena tarde. Igualmente, muchas gracias a Jorge Silva, economista del CIDE, analista de nbnoticias.mx en el proyecto Con Idea, hablando de economía, finanzas, políticas públicas y política en general.